¿Qué tal amigos? Soy Roberto Rodríguez, gracias por acompañarnos en un nuevo encuentro de El Mundo en 7 días aquí en FM Mundo Live, señal abierta en nuestro canal en YouTube para que puedan compartirla en el mundo entero. Gracias por sumarse a nuestra comunidad. En Twitter e Instagram me encuentras como @RobertoEcuador. Revisamos varias de las cosas destacadas de nuestro país y del mundo. El directorio del organismo técnico del Sistema Nacional de Rehabilitación Social aprobó la confirmación de una comisión de intervención emergente que atenderá la crisis de las cárceles en el territorio ecuatoriano. La decisión se adoptó por unanimidad la noche de este miércoles. La comisión trabajará en el eje social y la seguridad y estará conformada por miembros del directorio del organismo, por la Defensoría del Pueblo, la Asamblea Nacional, la Iglesia, la Función Judicial, la Academia, medios de comunicación y gobernaciones. Todo el mundo va a estar metido en esa comisión. Y hoy estaremos hablando en instantes, les invito a que se queden, estaremos conversando hoy con Daniel Pontón, decano de la Escuela de Seguridad y Defensa del IAEN, justamente de este tema, que es uno de los, tal vez lo que más preocupan hoy por hoy en el territorio ecuatoriano, que es la seguridad. Estaremos conversando con él en instantes, así que les recomiendo que se queden con nosotros y en señal abierta lo pueden escuchar también en territorio ecuatoriano en 98.1 FM. En otro tema, en Nicaragua, un abogado denunció que el presidente Daniel Ortega presuntamente abusó sexualmente de su hermana desde que tenía 15 años. Este hombre apareció muerto en una cárcel donde estaba recluido desde el año 2013. El hecho ocurre en circunstancias desconocidas. Así informó un organismo humanitario. Flores Castillo, de 52 años, se encontraba en una prisión conocida como La Modelo, la más grande de Nicaragua, ubicada a 25 kilómetros al norte de Managua, detalló así el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, que recibió la información de familiares de la víctima. El organismo que acompaña a la familia en el caso que elevó contra Ortega ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, demandó al Ministerio de Gobernación que inicie una investigación exhaustiva que determine las causas de muerte de Flores Castillo. Eso es lo que tenemos en información al momento. Vamos de inmediato ya a conversar con Daniel Pontón, decano de la Escuela de Seguridad y Defensa del IAEN. Seguridad en el Ecuador. ¿Qué hacer? ¿En qué niveles está? ¿Cómo mejorarla? ¿Cómo combatir la inseguridad? ¿Qué hacer con la delincuencia? En fin, estaremos con una entrevista muy interesante con él de inmediato. Si ves que alguien no respeta el distanciamiento ni usa la mascarilla, díselo. Usamos tapabocas, pero no para quedarnos callados. No te confíes, el estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 0290. CNE, Elecciones Generales 2021. Muy bien, hemos llegado ya a nuestro espacio de entrevistas y estamos ahora con Daniel Pontón, decano de la Escuela de Seguridad y Defensa del IAEN, para hablar sobre este tema del cual hoy mucho se habla en Ecuador, no solo en Ecuador, en el mundo entero, el tema de la seguridad. En distintas escalas, distintos tipos de seguridad. En los aeropuertos hablan no solamente de la seguridad de viajar con armas, con drogas, sino de la bioseguridad. Pero vamos a circunscribirnos un poco al territorio ecuatoriano, a lo que es la seguridad, el poder andar tranquilo, el sentirte seguro. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, Daniel. Un abrazo a la distancia. Hola, Roberto. Un gusto estar contigo de nuevo y, bueno, un placer. Saluda a toda la audiencia igual. Bueno, entremos en materia. La seguridad. ¿Qué es la seguridad? ¿Qué es sentirse seguro? Lo que yo un poco te decía antes de empezar la entrevista fuera de micrófono. O sea, es una sensación, es una percepción, es ¿por qué yo me siento seguro o me siento inseguro? Es una pregunta interesantísima lo que tú planteas. Conceptualmente, seguridad significa ausencia de amenaza. No digo riesgo, porque el riesgo siempre existe, pero la amenaza, no. Pero ahí hay una dialéctica, digamos. ¿Qué te quiero decir con ello? Que para que exista seguridad necesita haber el concepto de amenaza. Si no existe amenaza, no existe seguridad. Punto. Así es simple. ¿Ya? Si no hay, Entonces, la seguridad necesita recrear la amenaza. Si no hay fealdad, no hay belleza. Nos vamos a meter al tema. Exacto, o sea, es así, porque si no, porque por ahí viene el concepto de securitización, que están con los constructivistas o los realistas, bueno, depende cómo lo quieras ver, en la materia de seguridad internacional lo vienen hablando mucho tiempo, que es básicamente que es la securitización, unas personas que se ponen de acuerdo, sobre todo gente de poder, marcada del Estado, ¿no? Grupos selectos, que deciden cuáles son las amenazas que afectan a la seguridad de un Estado, a la seguridad nacional, o de una perspectiva más integral, a la seguridad multidimensional, ¿no? Y eso, de alguna u otra forma, está definido por
por el establishment, ¿no? O sea, la agenda de seguridad de Estados Unidos tiene claramente identificada cuáles son sus amenazas. De ahí les llegó su problema de la pandemia, pues hay que reformular la estrategia porque obviamente aparece otra amenaza. Entonces, un proceso también de reconstrucción también entre la lógica, entre lo que se llama la percepción, que es la parte más idealista detrás de eso, con la realidad. Hay una comunión recíproca entre esas dos visiones, pero básicamente tiene que ver con este juego, ¿no? de sentidos. Que esto se traslapa a la ciudadanía, sí. La ciudadanía vive muy distinta la seguridad como la vive el Estado. Si para el Estado estadounidense el problema puede ser el terrorismo, el yihadismo, pero eventualmente la gente que vive en las calles le preocupa otro tipo de problemáticas, ¿no? Que tienen que ver con el tema safety, ¿no? En español no tenemos ese concepto del safety, ¿estás seguro? Nosotros decimos seguro todo, Sí. seguridad todo. Pero safe algo tiene que ver más como que no te caiga ahorita una pared en tu casa. Claro, es interesante lo que acabas de tocar, porque entonces, para colegir un poco del concepto, es una sumatoria de factores que no tienen necesariamente que ver solo con la delincuencia común, sino que tienen que ver con el sentirte seguro, saber que si te chocan, el otro está obligado a tener un seguro, haciendo el comparativo que estamos haciendo con Estados Unidos, el otro está obligado a tener un seguro, por lo tanto, la cobertura económica, al menos de tu auto, va a estar. Las casas están seguro, entonces si pasa algo en una pared, te va a cubrir el seguro. Si te estacionas en un lugar, sabes que lo más normal es que no. Entonces, empiezas a tener una sumatoria de factores que te dan te hacen vivir en esta safe zone, en esta zona segura, donde tú sientes seguridad. Ahora, en el caso de Ecuador, el problema que estamos atravesando hoy, que es una sumatoria de todas estas, el lado oscuro de la fuerza, de estas todas inseguridades y una serie de controles. ¿Qué es lo que está ocurriendo en el país? ¿Cuál es tu lectura de esta exacerbación de la sensación de inseguridad que tenemos? A ver, el mundo global es un mundo que consume seguridad, o consume miedos, perdón. Porque obviamente miedo produce seguridad. O sea, si tú te pones a ver, una de las pandemias que también se puso en boga con la pandemia del COVID fue la pandemia de la información. Y la información que circundaba mayoritariamente era el tema de noticias negativas. Que mañana que el virus está matando a tantas personas, que muchas cosas eran reales, también mucha falsa información, ojo. También el tema de que no hay vacunas, bla, 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 bla. Mucho miedo. La gente empezó a consumir miedo, pero eso no es un problema solo de la pandemia, ya lo venimos evidenciando en general. Sentirse seguro de que hay unas paradojas enormes de la inseguridad, y pero que está en general, pero un poco para entender la realidad ecuatoriana, es como normal. ¿Ya? Ahí, por ejemplo, una vez un amigo me decía que el principal problema de Dinamarca estaba de bienestar, era la inseguridad de los migrantes. Y decía, pero pucha, tienen tasas de crecimiento delincuencial muy bajas. Decía, no, es que lo que tú crees. Cada quien vive su inseguridad de acuerdo a su especificidad local. Y es muy difícil decirle a alguien, no, lo que tú estás sintiendo, que ese fue el principal error político, es una percepción, porque es como decirte que estás loco. Entonces, eso es un tema. La seguridad subjetiva tiene una materialidad y cambia hábitos de vida. Tan es así que si tú te puedes hacer un balance de cuánto gastas tú en tema de seguridad, y ojo, estoy hablando en impuestos para la policía, pero también en seguros, reaseguros, seguros médicos, te vas si quieres mitad de tu sueldo, si no es más. ¿Sí? Entonces, eso es un tema de una reproducción gigantesca, que está muy relacionado con la estructura de reproducción también del capitalismo, hay que decirlo así. Ahora, respecto al Ecuador, sí, hay especificidades de la subjetividad, de cómo se vive la realidad en el país. Y sí, a los ecuatorianos, al igual que muchos países latinoamericanos, les preocupan dos cosas sustanciales. ¿No? El tema del crimen, ¿sí? Porque mira encuestas, no me lo estoy inventando, y el tema del desempleo. Al parecer hay una relación que no es poco explorada desde la sociología, que nos dice cuál es la relación entre desempleo e inseguridad. Desde el ámbito subjetivo, ojo, no estoy diciendo, porque claro, tú sabes que decir el desempleo genera delincuencia, sí, es verdad. Pero el punto está que la gente de alguna otra forma, esos dos pilares están metidos ahí. Y a veces, en el caso de Ecuador, yo creo que está clarito, ¿no? Los dos temas principales que tiene el señor Lazo ahorita como presidente de la República son el tema de la inseguridad, que está creciendo en datos objetivos,
y un desempleo informal muy fuerte. La gente, y hay un poco el juego también a quién llega ese tipo de mensajes. ¿Cuál es la estructura social que consume ese tipo de factores? Porque hay un rebate interesante, porque el problema de desempleo tiene que ver mucho con el caso del Ecuador, o sea, que el Estado genera empleo, directo o indirecto, y un recorte del Estado afecta muchísimo al empleo, y eso lo estamos viendo. El problema es que el empleo afecta a una clase media. El Estado, por lo general, el empleo del Estado, la afectación del desempleo es a la clase media, principalmente. Y a veces la clase media, y es un problema que tenemos mucho, es bastante poco resiliente a estas crisis. O sea, la gente tiene pavor a quedarse sin trabajo porque no tiene opción. O sea, si tú te quedas sin trabajo y mañana me voy. También un poco el conservadurismo, la gente no ve otras opciones, no innova. Pero digamos, hay personas que llegan a los 40 años y no, jamás en su vida han cogido una computadora. Bueno, tal vez sí, estoy exagerando, pero ese es un problema enorme. Y se quedan como que, bueno, voy a entrar en una catoma, una degradación, y eso le preocupa muchísimo. Esa poca capacidad de resiliencia es lo que genera esta edición, que es un tema adicional, que es la negatividad o la percepción apocalíptica del miedo. Totalmente. Ahora, sin meternos mucho en el plano teórico, entiendo perfectamente lo que está diciendo y nuestra audiencia, yo creo que le queda extremadamente claro la correlación y la codependencia que hay entre el desempleo y la delincuencia. Pero entrando a esta realidad palpable del día a día, donde hoy están conviviendo en perfecta armonía la delincuencia común y la delincuencia organizada, donde un poco, y no hay que ser alarmista ni estar por encima de las cosas, donde vemos que un poco se le están saliendo las cosas de las manos, si no se le han salido las cosas de las manos ya al control del Estado hacia la delincuencia, donde el ajuste de cuentas no es algo aislado, no, hay un ajuste de cuentas y van y le clavan 15 tiros. Entonces, y a plena luz del día, en cualquier lugar, en cualquier sitio. Entonces, eso sumado a que no parquee aquí, tenga cuidado acá, te limpian el parabrisas, si no sacas la moneda, cuidado y te van volando o te van rompiendo una ventana. Es decir, esa realidad palpable del día a día hace que la gente ande en un estado de nervios alterados. No, por supuesto, desde luego. A ver, el problema del crimen organizado no es que no existe. Ojo, yo nunca digo que no existe. El problema es que el crimen organizado... mira, hace 15 días estuve en Ciudad Juárez. Me invitaron a Ciudad Juárez. Zona caliente, claro. Por tu materia de conocimiento, claro, tienes que estar allá. Y me contaron una cosa que me pareció súper interesante, porque lo vi igual en Ecuador, en la frontera, hace unos 15 años atrás, porque es la frontera caliente, decía, ¿no? Yo decía, bueno, en México, cuando tú caminas por Ciudad Juárez, es una ciudad, como cualquier sociedad latinoamericana, que tiene problemas de inseguridad, que te roben, pero es menos probable que te roben que Quito. Menos probable que te roben que Quito. Porque la delincuencia organizada tiene controlado el tema y la delincuencia común está aplacada. Entonces ahí, pero en México, si te metes con lo que no te debes, te va a pasar algo, ¿no? Después te metes en un territorio, eso es otro tema, ¿no? En tu territorio te puede pasar algo. Pero si tú caminas al ciudad, no hay mayor problema. Tienes que tener tu cuidado, igual que Quito. Sí, yo creo que Quito es más peligroso que Ciudad Juárez en temas de delincuencia común. El problema ahí es que el concepto de crimen organizado es que, por lo general, tenemos mucho relato que nos cuenta alrededor del crimen organizado. El problema que tenemos en el país aquí es que las disputas entre bandas, por lo general, la gente la consume a través de los medios. La probabilidad que te pase un evento de esa a ti personalmente es muy baja. Lo que sí tienes mucha probabilidad es que te roben o que te moleste alguien en el semáforo, etcétera, etcétera. Y ahí hay una famosa ecuación, que yo creo que el problema es que esta categoría entre criminalidad compleja y criminalidad común o inseguridad común es una categoría burocrática. Porque es una invención de sesgo del Estado, pero que la gente la vive como una realidad única. Y ese complejo poderlo dimensionar. Ahora, creo que hay que buscar mecanismos que un poco le permitan al Estado no vivir del miedo. Lastimosamente el miedo se constituye una categoría altamente rentable para ciertos políticos, para poder justificar ciertas crisis. Sí. Justamente, y ese es un tema, te digo, de análisis complejo y antropológico y sociológico, porque
a través de la historia, el miedo ha sido el detonante para el manejo de las poblaciones. Pero sin meternos a ese análisis, sino a lo concreto que ocurre hoy. ¿Qué hacer en un gobierno que hoy se ve tratando de tomar opciones y una ciudadanía que se ve atemorida? Es la sensación general, que todo el mundo anda como al susto de qué va a pasar. ¿Qué acciones tomar? ¿Qué se puede hacer? Yo sé que no hay una varita mágica de mañana se acabó la cosa, pero ¿qué hacer cuando se ven unas cárceles que están tomadas, donde para entrar hay que pedir permiso y para salir también, donde tú ves en las calles lo que pasa, donde le entran a la casa? No es raro que a la casa alguien, en todas las familias o alguien de nosotros nos han robado y nos han puesto un cuchillo o una pistola en la calle. Entonces, no es algo, no son eventos aislados. ¿Qué hacer hoy por hoy, digamos, tú cómo lo ves? Mira, el tema es claro. El Estado tiene problemas ahorita objetivos de inseguridad claros. El tema carcelario, tema muy complejo en el caso de Ecuador. La criminalidad común ha crecido, los asesinatos, homicidios han crecido y para eso hay que tomar políticas públicas. Yo acabo de escribir un artículo sobre el tema. Yo creo que el gobierno actualmente se está focalizando todo en el tema del narcotráfico, que es cierto, pero está perdiendo una cosa muy importante en el Ecuador que se llama el tema de la impunidad. ¿No? El Ecuador ha crecido muchísimo la impunidad, y eso lo estoy demostrando, y las recomendaciones internacionales dicen que si tú no trabajas en impunidad no vas a lograr reducir o aplacar ciertas olas criminales, y hay un factor clave para el tema de la criminalidad en el país y la inseguridad, desde el punto de vista objetivo, que tiene que ver con el tema carcelario. Si tú no controlas las cárceles, no vas a controlar la seguridad, así de simple. Eso es Pero es que las cárceles, o sea, no es un lugar para encerrar a la gente y dejarlas ahí y engrilletarlas. En teoría son centros de rehabilitación. Ese es el principal error que comete la sociedad. Yo creo que desde los medios hay que recrear esa conciencia, no para recrear el morbo, porque hay que tener un índice ético respecto a eso, ¿no? Porque hay gente también que lo ve de una forma morbosa. Hay gente que lo ve con mucho desprecio. Es con crear conciencia social de que también son seres humanos, ¿no? Al final de cuentas, estar en la cárcel a veces puede ser sistemas circunstanciales, ¿no? En la vida de la gente, ¿no? Exacto. Entonces, pero ahora cuando ya todo está ensiglado, todos son siglas y todo, entonces ya no es un preso, ahora es un PPL y la vaina. Entonces empiezas, y los centros de rehabilitación ya son centros de rehabilitación, son cárceles, son territorios, son divididos para las diferentes naciones o para las diferentes bandas. ¿Dónde está la rehabilitación? O sea, de esa persona que cometió un error en la vida, consciente o accidentalmente, comete un error en la vida, va a la prisión, que es el centro de rehabilitación, donde lo preparan para reinsertarlo a la sociedad, dice la teoría, pero estamos totalmente lejos del enunciado. A ver, el concepto de la rehabilitación es polémico, porque hay gente que dice que eso no existe. El hecho solamente de privarte de libertad ya implica un proceso de generación de la condición humana, más allá de que si eres culpable o no. El problema es que no hemos inventado un mecanismo más eficiente de castigar a la gente, ¿no? Y la cárcel sigue vigente. Pero bueno, actualmente las cárceles tienen que tener ciertos objetivos normativos, que es el concepto de la rehabilitación, y el Estado tiene que dar las garantías para que eso se cumpla, al menos con la mayor capacidad posible, ¿ya? La salud, la educación, etcétera. Y eso el Ecuador está muy lejos, pero a kilómetros de años luz de distancia de cumplirlo. O sea, y no hace falta que lo diga yo. Mira tú los informes, que inclusive ahorita la Asamblea acaba de publicar un informe, ¿sí?, sobre ese tema. Pero sí, el Estado tiene que hacer su labor, porque al final el tema de las cárceles es una responsabilidad del Estado, igual que el problema de la seguridad, es una responsabilidad del Estado. ¿Cómo lograr eso? Pues es a través de acciones de política pública responsables. Por ejemplo, a veces uno dice, bueno, ¿por qué tenemos el tema carcelario? Bueno, ha habido recortes presupuestarios, ha habido reformas administrativas, institucionales, hay corrupción, hay el tema de la falta de capacidad de la gente que opera el sistema de las cárceles, y podemos hablar en general en la seguridad. Y todo eso son responsabilidades del Estado. La pregunta es, lo más obvio, el problema es, empecemos a solucionar esos temas ahora, ¿sí? Pero ahí viene el problema, a veces tú no dices, bueno, ¿por qué no se hicieron las correcciones? Dice, bueno, no hay plata, sí, o no hay capacidad, sí, hay desidia, tal vez, sí, porque de pronto tiene otras prioridades, pero llega un momento en que
todos estos factores terminan generando algún tipo de círculo virtuoso o desvirtuoso, digamos, que termina beneficiando a cierta gente, porque lo de la seguridad también vive gente. Sí, ese es el problema. Y hay que reflexionar el tema un poco más amplio. Yo sé que soy teórico a veces, es verdad. Sí. Pero bueno, son los espacios para hablar de estos temas. Porque lo que me desespera, sobre todo acá, aquí en el Ecuador, es que los diagnósticos, vivimos de los diagnósticos. Y esos diagnósticos, al final de cuentas, la pregunta es, ¿por qué no lo solucionaste? O sea, es como cuando tú vienes a psiquiatra y te dice, bueno, es que mis amigos me bulean, y dice, bueno, no te lleves con esos amigos. No, pero después es que me sigo llevando con los mismos amigos. ¿Por qué no cambiaste de amigo? No puedo. A veces ahí vienen los problemas, ¿sí? Yo creo que el problema que estamos viendo ahorita en Ecuador es que, de alguna otra forma, a veces veo cierta desidia de solucionar ciertos problemas. A mí me preocupa muchísimo eso, porque esa desidia, al final de cuentas, es lo que termina generando todo este tipo de círculos muy desvirtuosos en el tema de seguridad. Y porque la gente, los políticos, de alguna otra forma, también buscan salir del paso, porque se empiezan a llenar de problemas, llega hasta luz, y buscan establecer estrategias de corto plazo, ¿no? Militarización, operativos. Sí, y de ahí, ¿sabes qué? Yo voy a, ya, el tiempo es cruel, y tengo que concluir con la entrevista ya en breve, pero sí quiero tomar esa parte de la militarización y la policía y esas divisiones que, sí, los militares tienen muy claro el tema de la seguridad y la protección, y el tema de la Constitución, la policía de sus circunscripciones, un poco lo que ocurre también cuando tú ves un montón de uniformados en la calle. Entonces tú tienes un uniformado y me están robando. No, yo soy de tránsito. Ok, discúlpeme. Entonces, cuando tengo una citación, lo llamo. Oiga, me están robando. No, yo soy metropolitano de control. Entonces, yo controlo que en las aceras no haya vendedores ambulantes. Oiga, pero me están robando. No, eso es la Policía Nacional. Chévere. Señor soldado, me están robando. No, un ratito. Entonces, al final del día, ¿qué es lo que ocurre? El ciudadano común va por la calle, ve uniformado, ergo, auxilio, inmediato, ayuda. Por favor, necesito tu ayuda. Y las circunscripciones y las competencias de cada una de estas diferentes instituciones e instancias son totalmente diferentes. Entonces, cada uno no está en capacidad de lo de aquí, no está en capacidad de lo de acá. El de tránsito no puede meterse en la seguridad común, no está ni siquiera armado. El otro está armado, pero le faltan balas. El otro no tiene gasolina para el carro. O sea, es un caos. Sí, en ese caos hay gente que se empieza a generar otros problemas, ¿no? Por ejemplo, armar a la gente. Porque la gente se arme y tener armas en un contexto de caos es tirarle gasolina al fuego, ¿no? Es complicado. Pero sí, yo creo que el gran pivot de aquí, yo le digo el pivot, tomar esa figura del básquet, ¿no? De la seguridad es el mismo gobierno, el Estado. Que funcione sea porque obviamente necesitas labores de cooperación interinstitucional y también con la ciudadanía, ¿no? Es clave eso, pero se necesita que el Estado haga su parte en materia de lo que debe hacer. Y eso lo preocupa. Yo creo que gran parte de la degeneración de los problemas que se están generando o se generan alrededor de la seguridad muchas veces tienen que ver con omisiones muy importantes que el Estado deja de hacer. Y yo, por ejemplo, yo sí le digo al gobierno, un pueblo muy real, muy práctico, que el gran problema que tiene ahorita el Estado ecuatoriano en el tema de seguridad tiene que ver la impunidad, en el tema del crimen. A eso tiene que ser asociado el tema de cárceles, que hay que darle un tratamiento distinto, tiene mucho que ver con lo otro, porque no se trata de castigar y meter a la cárcel a todo el mundo, sino de castigar bien. Yo sí soy muy claro en eso, ¿no? A la gente que hace delitos como crímenes, eso hay que meterlos presos, entre más tiempo estén mejor, pues esa gente no tiene componte, digamos. Y hay otro tema importante aquí que no hemos hablado, y que yo he visto que ha crecido muchísimo en el caso del país, es el tema de armas de fuego, ¿no? Hemos pasado de 50 homicidios, 50% de los homicidios se cometen por arma de fuego en el año 2016 a más del 70%, ¿no? Ahí hay algo que no nos queda claro. Y eso la gente no analiza. ¿Qué está pasando? ¿Por qué tanta arma? Al final de cuentas. ¿De dónde salen? ¿De dónde salen? Lo que veía yo el otro día en un reportaje, que ¿de dónde están las armas que entran a las cárceles? ¿Cómo llegan allá? Porque no hablamos de una pistola bala 1, hablamos de AK-47, hablamos de armas pesadas, ¿no? No estamos hablando de que pasó una pistola por ahí rara. No. O sea, es armamento serio. Mira,
Me voy a dejar estos puntos suspensivos porque yo creo que hay mucho más que conversar. El tiempo ya me llegó al final, Daniel. Te quiero agradecer un montón y me quedan esos temas para abordar en un siguiente programa. Te quiero agradecer muchísimo la gentileza de haber conversado con nosotros. Muchas gracias, Roberto. Un gusto y estamos para las próximas. Daniel Pontón, decano de la Escuela de Seguridad y Defensa del IAEN, con nosotros. Nosotros continuamos con más. Seguro que sí. Si ves que alguien no se lava las manos al llegar de la calle, díselo. Pídele que se las lave. Usamos tapabocas, pero no para quedarnos callados. No te confíes. El estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 0289. CNE, Elecciones Generales 2021. Continuamos con más. Esto es El Mundo en 7 días, aquí en FM Mundo Live. A través de un comunicado, la organización política Revolución Ciudadana y Unión por la Esperanza, UNES, rechazaron la aprobación por parte de 6 asambleístas de la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral respecto al informe de la crisis carcelaria e inseguridad ciudadana. Indicaron que se trata de un documento forzado, carente de verdad y objetividad. Además mencionaron que es lamentable que los legisladores actúen con bajeza y siguiendo intereses propios. En otro tema, la tasa interanual de inflación, escúchese bien, en Estados Unidos se disparó en octubre pasado hasta el 6.2%, lo que supone el registro más alto de los precios de consumo en este país desde el año 1990. Eso en medio de la fuerte demanda de consumidores y problemas en las cadenas de suministro globales tras la crisis provocada por la pandemia. Los precios de consumo subieron en un mes 9 décimas, así informó la Oficina de Estadísticas Laborales. Se trata del quinto mes consecutivo en el cual la inflación interanual se sitúa en Estados Unidos sobre el 5%. Gracias por habernos acompañado. Soy Roberto Rodríguez. Recuerda seguirnos en nuestra comunidad digital aquí en FM Mundo Live, en señal abierta en territorio ecuatoriano en 98.1 FM. Ahí me encuentras en Twitter e Instagram como @RobertoEcuador. Que la pasen bien. De mi parte, hasta la próxima.